El fin de las certezas es porque en la modernidad tenías un futuro asegurado, pero en la posmodernidad, en base a los recursos, esfuerzos y que querés estudiar o ser. Que el padre maneje una empresa y que el hijo sin poder decidir, él tenga que manejarla. Ahora, si bien sucede, ya no están así y cada uno puede ser lo que quiera hacer, con los recursos y las oportunidades que tenga. Esto también sucede con los médicos enseñándole a sus hijos la profesión o el abogado. Esto sucede en trabajos buenos, pero actualmente esa elección. Antiguamente los padres le enseñaban su vocación a sus hijos, con lo que aseguraba su futuro. Como ejemplo, tenemos al médico, el cual enseñaba la vocación a su hijo, o como el panadero, el cual también enseñaba la vocación a su hijo para que tenga el futuro asegurado. O nacés en una familia con mucho futuro, pero vas por el mal camino y terminás sin futuro, etc. Ya sea por estar en malos pasos, como la delincuencia, estar preso por un crimen o simplemente ser vago y no querer progresar, más allá que su familia le daba el apoyo y los ayudaba. Primero hay que saber el significado de la palabra certeza y de ahí vamos a ir sacando varios ejemplos. Ignacio Yossola y Nahuel Malfata van a hablar de las perspectivas de una familia de abogados, doctores y enfermeros. Milton y Brenda de las familias nobles. Ignacio Duberti sobre la adopción en la familia de ricas y cómo se aseguraba un futuro. Martín y Alex desde la perspectiva de los esclavos en los tiempos de antes. Nosotros, refiriéndonos a esto, queremos hablar de cómo tanto la familia noble hoy en día sigue estando en la nobleza, haciéndonos referencia a la familia de Inglaterra, de cómo nacer en una familia con fortuna, doctores, abogados, etcétera, dan todos los recursos y apoyan momentáneamente a sus hijos. Y en el tema de adopción, de cómo si bien nace pobre y eres desafortunado, si te adoptan ricos, no siempre tienes asegurado un futuro, haciéndonos referencias a todo lo monetario. El primer ejemplo de una certeza que todos tenían en los tiempos de antes era sobre los nobles. Si antes nacías noble era muy difícil que dejara de serlo, o sea, básicamente tenías un futuro asegurado en el poder. ¿Y qué es la nobleza? Todos tenemos una idea de lo que es, cómo se aplica y sabemos cómo referirnos a cosas, lugares y tipos de personas. Un ejemplo, mirá, parece como si tuviera un diseño noble, haciendo referencia a ropa o artículos. O mirá, parece que vive un noble ahí, haciendo referencia a lugares, casas o lugares históricos. O mirá, esa persona parece a la nobleza, viendo en qué elegancia o con qué elegancia va, cómo se viste, cómo trata a las demás personas y cómo se trata él el día al día. Si bien sabemos cómo dar el ejemplo, conocemos el significado literal, lo que nos dice Google respecto a la nobleza es lo siguiente. La nobleza en el antiguo régimen era una de las tres estamentos junto con el clero y el pueblo llano. Cada uno poseía un blasón y una divisa establecidos según las normas de la heráldica, y podía formar parte de la corte del rey, nobleza cortesana, desempeñando algún cargo en el reino, dedicarse a gobernar sus posiciones o a falta de guerra dedicarse a la caza. Desde el Renacimiento, los más poderosos formaban a su alrededor también un corte o ejercían el mecenazgo artístico y cultural. Su carácter preponderante fue prácticamente abolido en la esfera política, ante el cuestionamiento de la legitimidad de su dominio y frente al argumento de la Ilustración. Su influencia se mantuvo aún después de las revoluciones burguesas, 1789, 1820, 1830, 1848 y proletarias, 1907. Bueno, y si algunas palabras no le quedaron claras, acá igualmente van su significado. La heráldica es una disciplina relacionada al diseño, exhibición y estudio de escudos de armas, conocido como armería, así como disciplina relacionada al estudio de la ceremonia, rango y pedigrí. El mecenazgo es un tipo de patrocinio que se otorga a artistas, literatos o científicos, a fin de permitirle el desarrollo de su obra. Ese apoyo, aunque se presente como desinteresado, puede que el otorga no exige a sus beneficiarios ningún tipo de devolución o créditos económicos a corto plazo. Sí que proporciona una remuneración de carácter íntimo, el placer estético, moral o intelectual o la satisfacción de la vanidad, además de ser una operación de relaciones públicas que puede llegar a ser muy útil por cuanto justifica su posición social y mejora su reputación. ¿Y cómo se ubicaba la nobleza? ¿Dónde y cómo? Se ubicaba en el antiguo régimen, que la forma de gobierno era la monarquía absoluta, caracterizada por el mandato de un rey. El rey así atesoraba los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo. Su régimen y trono eran de inspiración divina, elegido por Dios para desempeñar el puesto de rey. Además, justificándose en esta consideración, su poder no tenía límites. Impartía su gobierno de forma despótica y justicia de forma arbitraria, aunque debido al papel de nobleza, algunos reyes sí tenían ciertos límites no escritos. ¿Y cómo cayó la nobleza cuando terminó el antiguo régimen? El fin del antiguo régimen vino con la Revolución Francesa, cuyo último rey fue el Borbón Luis XVI, decapitado públicamente por la guillotina
insignia de la revolución. El término antiguo régimen fue acuñado por primera vez por los revolucionarios franceses. Luego de la caída del antiguo régimen y el fin de la nobleza, la palabra certeza no existía en la gente de alto rango. Por un simple error podías venir abajo y no salir de ese fondo. Pero como dicen, quien es rico por algo. Pero hoy en día ya se aplica la certeza que puede que el rico se levante de ese fondo como no, o que el pobre se vuelva rico. A eso le llamo certeza de este lado. No estamos 100% seguros qué va a pasar, o más fácil, no tenemos la certeza de nada. ¿A qué queremos llegar con esto? Que hoy en día, si eres rico, no vas a ser rico en un futuro. Tu hijo no va a tener la certeza de que va a ser rico en un futuro. Por un simple fallo, por algo, tu hijo puede terminar siendo pobre como puede ser más rico que tú. Cuenta la vida de un chico que fue adoptado por una familia. La mamá adoptiva era contadora y el papá adoptivo era abogado. Y aún así desde chiquito empezó a robar y a drogarse. Hoy en día está preso y justifica todo lo que hizo diciendo que está dolido porque su madre biológica lo abandonó. Por eso me refiero a que nadie tiene el futuro asegurado. No todos los que habitaban en los medios rurales, aunque sí, la mayoría se dedicaba a la agricultura. En 1797, en torno a un 70% de la población vivía preferentemente del campo, rentistas, labradores, ganaderos, criados y pastores. Estaban muy alejados de la tecnología, sin embargo, sabían usar muy bien los recursos naturales. Los animales eran usados como medio de transporte. El comercio, la agricultura y la ganadería eran la principal actividad de desarrollo. Cuando pasaban los años, actualmente hubo un cambio, el fin de la certeza. Vinieron cambios de transporte, maquinaria y cultivos con más fertilidad. Ya no se usan los animales para preparar la tierra. También mucha tecnología llegó, como paneles solares que dan energía a casas que están en los campos, lejos de la ciudad. Un gran cambio fue la mano de obra. Ahora en vez de personas hay máquinas que quitaron trabajos a gente necesitada. En el pasado, cuando las personas nacían de alguna persona esclava, iban a vivir toda su vida siendo esclavos. O cuando una persona de gran poder obligaba a alguien a ser esclavo, no podía decir que no, ya que no existían tantos los derechos humanos.